primer paso que hay que tener en cuenta es la preparación del equipo. El procedimiento comienza desde nuestra llegada a la sala de rayos X, preparando el equipo para la jornada que nos espera. Entonces, primero se realiza la limpieza del área por nosotros mismos o en algunos casos por personal de limpieza capacitado para el área. También nos vamos a asegurar de que los equipos funcionen correctamente y si el revelado es manual, se revisa que exista la cantidad y calidad adecuada de líquidos, así como que estén limpios los chasis. En este caso, no será necesario porque el revelado será digital. 2. Verificación del paciente. Una vez recibida la notificación del estudio radiográfico, llegará el paciente y tendremos que revisar y confirmar que la solicitud que el médico ha dado al paciente corresponda al tipo de estudio y la fecha de realización, así como verificar también la identidad del paciente. Todo esto para evitar confusiones y exposiciones inadecuadas o sobreexposición por errores administrativos. Debemos recordar al paciente dejar las joyas en casa, pues se le solicitará que se quite accesorios y cualquier otro objeto de metal que pueda interferir con las imágenes de rayos X. De igual manera, de preferencia, debe vestir con ropa suelta y cómoda, ya que se le podría pedir que se quite parte de su vestimenta y que utilice una bata durante el examen. Realización de la proyección AP y lateral de cráneo. Pues bien, comencemos con la proyección AP de cráneo. Recordemos primero siempre seleccionar nuestro chasis, lo colocamos en el buki y lo centramos. La distancia fuente-imagen debe ser de 1 metro y la posición de nuestro paciente puede ser en bipedestación, sentado o en decúbito supino. En este caso será en bipedestación porque el paciente tiene las capacidades para estar de pie. Entonces, colocamos al paciente con el plano medio sagital alineado con el rayo central. No debe de haber ningún tipo de rotación ni inclinación, teniendo entonces la línea interpupilar paralela al receptor también. Entonces, nuestro rayo central es paralelo a la línea órbito-meatal centrado en el nación. Este punto más profundo del puente nasal, que es una zona notoriamente deprimida que se halla entre los ojos, justo por arriba del puente de la nariz. Y también colimamos abarcando los 4 lados hasta los bordes del cráneo. Aquí también quiero comentarles que mi paciente, al ser personal ocupado, me dieron poco tiempo y no pudo retirarse objetos, pero nunca olviden ustedes que el paciente deberá retirarse todos los elementos que puedan afectar la calidad de la imagen, como pueden ser aretes, anteojos, collares, piercings, prótesis, pelucas y en la actual pandemia el cubrebocas. Porque en este caso le dejé el cubrebocas y al checar la imagen digital se observaba el metal que le da el soporte al cubrebocas. Pero bueno, son detalles que hay que remarcar aún estando en este tipo de prácticas. Ahora, en cuanto a la proyección lateral de cráneo, la distancia fuente-imagen es de 1 metro y el paciente puede estar igual en bipedestación, sentado o en decúbito supino semiprono, con el lado afectado pegado a la mesa o al buki. Cabeza en posición lateral, ajustando la cabeza de modo que el plano sagital medio quede perpendicular al plano de la placa, con el brazo contrario al lado de la afección extendido por encima del hombro y palma descansando en la mesa o el buki. En este caso, el paciente mostraba dolor en el lado contrario de la afección, así que colocó el brazo que le parecía más cómodo y que le brindaba el soporte necesario para la radiografía. Bien, entonces el rayo central va a ser perpendicular al plano de la placa, 5 centímetros por encima del conducto auditivo externo o abreviado como CAE. Si se requiere precisar la silla turca, entonces va a ser 2 centímetros por encima y por delante de CAE. Entonces también ajustamos el mentón para que la línea infraórbito-meatal sea paralela a los bordes superior e inferior del receptor de imagen.
La colimación igual abarcando los 4 lados hasta los bordes del cráneo, y tampoco habrá rotación ni inclinación para que queden superpuestos los techos orbitarios, las ramas ascendentes mandibulares, los CAE y las articulaciones temporomandibulares. Finalmente, se recomienda en esta proyección, como en la anterior, suspender la respiración durante la exposición. Y listo, nuevamente nos dirigimos a la consola para realizar el disparo e indicar al paciente que puede recoger sus pertenencias y le hacemos saber que es todo. Nosotros, en cambio, checamos las cuestiones del marcaje y el revelado, que son las siguientes. 6. Marcaje y revelado. No olvidemos nunca el marcaje, el cual debe ir en la parte derecha, en zona que no interfiera para la interpretación de la radiografía. La Secretaría de Salud solicita que este marcaje contenga nombre completo del paciente, fecha y lugar de elaboración, iniciales del técnico radiólogo o clave y técnica radiográfica utilizada. Finalmente, proseguimos a realizar el revelado. El proceso claramente es diferente si es manual o digital. En este caso, solo se envía la orden de impresión y en cuestión de segundos tenemos listas nuestras radiografías. Bien, pues ahora vamos a mencionar las estructuras anatómicas visibles en la radiografía AP de cráneo, comenzando con A, que es el vértex craneal, este punto medio más alto del cráneo en el plano medio sagital, continuando con B, que es la bóveda craneal, es toda esta parte superior del cráneo, que es como la tapita, como la tapita del cráneo. Seguimos con C, que es el hueso parietal, D, que es el hueso frontal, E, tenemos el seno o los senos frontales, F es la fosa orbitaria, esta es la derecha y esta es la izquierda. No está marcado en la radiografía, pero pues ya sabemos. Entonces nos quedamos con F, que son las fosas orbitarias, continuando con G, que son las fosas nasales. Luego tenemos con H, el seno maxilar, que está ubicado en el maxilar superior, justo debajo de la órbita de los ojos, como podemos ver. En I tenemos el tabique nasal, es esta pequeña línea que por los garabatos ya no se ve mucho, pero aquí está el tabique nasal. Luego tenemos J, es la rama mandibular. Con K tenemos el ángulo de la mandíbula. Continuamos con L, esta línea media, que es la sínfisis mentoniana o mandibular. Con M, tenemos la dentición completa, desde OD hasta OD48. Nos falta N aquí está chiquita, está escondida, pero N es todo el maxilar superior. Y por último tenemos estos huesitos que son, es este par, son los huesos cigomáticos. Es este par en ambos lados de la cara que forman las mejillas y una parte de la cavidad del ojo. En caso de la proyección lateral de cráneo, tenemos las siguientes estructuras anatómicas visibles y más importantes, porque claramente hay muchísimas. Pero comencemos con A, que es el conducto. Seleccionado el color rojo. Tenemos entonces con A el conducto auditivo externo. Continuamos con B, que es el hueso parietal. C es el hueso frontal. D es el seno frontal. E tenemos el hueso occipital. Con F, ¿dónde está F? Aquí está F. F es el bregma. Es este punto donde coincide la sutura intraparietal con la frontal. Después tenemos G. Es otro punto importante, que es el erión. Este punto craniométrico ubicado bilateralmente, que representa la confluencia sutural de 4 huesos craneales, que son el frontal, el parietal, esfenoides y el temporal. Con H tenemos otra estructura anatómica importante, que es la silla turca. Es esta depresión del hueso de la base del cráneo donde se ubica la glándula pituitaria. Continuamos con I, es el seno maxilar. Y no en todas las radiografías de cráneo se logra apreciar, pero en esta pues sí tenemos
con J el atlas o la primera cervical o C1, que es la vértebra que sostiene la cabeza. De ahí, pues sí, su tan interesante nombre. Luego con K tenemos axis, el axis C2 o segunda cervical, y su nombre pues significa eje. Y pues así sucesivamente con las vértebras cervicales. Y A, B, C, D, E, H, I, J, K, L. Seguimos con L, que es el ángulo de la mandíbula, nuevamente provisto pues lateralmente. Con M tenemos el contorno de la órbita ocular. Con N tenemos la mandíbula, o también conocido como el maxilar inferior, porque pues aquí tenemos el maxilar superior. Y finalmente, nuevamente tenemos la dentición, pues no toda, solo la mitad, la de un lado, que son desde los incisivos centrales hasta los terceros molares, tanto inferiores como superiores.